Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos ya al espacio informativo, pendientes de toda la actualidad de las últimas horas, de la llegada de Narendra Modi a Moscú, la reunión en los próximos minutos con Vladimir Putin, pendientes también de la actualidad nacional, con el ultimátum de Vox al Partido Popular. Empezamos hablando, eso sí, de Estados Unidos. Les contamos que funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos han propuesto nuevas medidas contra el sector petrolero de Rusia. En este contexto hay nuevas presiones sobre Joe Biden, sobre el presidente de los Estados Unidos, que está empezando a perder algunos apoyos clave dentro de los demócratas. Hablamos también del presidente francés, Emmanuel Macron. Ha pedido al primer ministro del país, Gabriel Attal, que permanezca al frente del gobierno francés por el momento, para asegurar la estabilidad del país. Es lo que apunta este lunes la presidencia francesa. Attal anunció el domingo que va a ofrecer su dimisión al jefe del Estado después de que la alianza Nuevo Frente Popular ganará las elecciones parlamentarias, obteniendo 182 escaños en la Asamblea Nacional Francesa, mientras que el partido centrista de Macron obtuvo 163. Sin embargo, la coalición de izquierda no obtuvo la mayoría absoluta, por lo que sus representantes admitieron que tendrán que estar abiertos a negociaciones con otras opciones políticas en el país. Hablamos también de otro de los protagonistas de la semana. El primer ministro húngaro Viktor Orbán acusa a la Unión Europea de tener actualmente una política de guerra y pide a los europeos independizarse de Estados Unidos e impulsar negociaciones con el presidente ruso Vladimir Putin para poner fin a la guerra en Ucrania. Dice literalmente Orbán: lamento tener que decirlo, pero Europa tiene una política de guerra y que independizarse de Estados Unidos y hacer una política autónoma, porque las principales víctimas de la guerra son la economía europea y la población europea. Es lo que apunta Orbán en una entrevista con el diario alemán Bild antes de viajar a China. Orbán se mostró convencido de que en el frente no habrá solución a la guerra y por eso llama tanto a Kiev como a Moscú a buscar el camino de la negociación. Hablamos ahora sí de Joe Biden. Les contamos que hasta 10 demócratas de alto rango han hecho llamamientos para que Joe Biden se retire de la carrera presidencial. Es lo que informan The New York Times y The Wall Street Journal. Según 5 personas consultadas por The New York Times, los demócratas de la Cámara de Representantes discutieron durante una reunión privada cómo podrían convencer a Biden de que tiene pocas opciones de derrotar a Donald Trump en las elecciones de noviembre. Las discusiones surgieron en medio de crecientes preocupaciones sobre su edad y su capacidad de ganar los comicios presidenciales, según afirman las fuentes entre los miembros que compartieron sus dudas sobre la viabilidad del presidente. Hay congresistas por Nueva York, Washington y California, así como demócratas de alto rango de varios comités de la Cámara de Representantes. Algunos de ellos dijeron que sus electores creen que el mandatario de Estados Unidos debería retirarse, mientras que otros confirmaron que ellos mismos sienten que debería hacerlo. Agentes también de las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron este lunes un ataque masivo contra instalaciones militares y bases aéreas de Ucrania, es lo que informa el Ministerio de Defensa ruso. La ofensiva se llevó a cabo con el uso de armas de alta precisión y de largo alcance, en respuesta a los intentos de Kiev de dañar las instalaciones energéticas importantes para la economía de Rusia. Todos los objetivos fueron alcanzados, según reza el comunicado. En ese contexto, el ministerio destacó que las declaraciones de Kiev sobre el supuesto ataque deliberado de Rusia con misiles contra objetivos civiles son absolutamente falsas. Dice que numerosas fotos y vídeos publicados desde Kiev confirman claramente la destrucción causada por la caída de un misil de defensa antiaérea ucraniano lanzado desde un sistema de misiles antiaéreos dentro de la ciudad. Precisamente el presidente ucraniano de Volodymyr Zelensky ha llegado a Varsovia este lunes para reunirse con el primer ministro polaco Donald Tusk. Es lo que informa su oficina a través de la aplicación de mensajería de Telegram. Los dos líderes planean firmar un acuerdo sobre cooperación en materia de seguridad y discutir sus expectativas antes de una cumbre de la OTAN en Washington. Zelensky y Tusk también hablarán sobre la participación de Polonia en la recuperación de Ucrania, el desarrollo comercial y la cooperación humanitaria, según apunta la oficina del presidente ucraniano. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos ya al espacio informativo, pendientes de la actualidad internacional, geopolítica, económica. Ponemos el foco para empezar en la política
nacional. Empezamos hablando del ultimátum de Vox al Partido Popular, las advertencias de Vox en dirección al Partido Popular en lo que se refiere al reparto de menores migrantes en las autonomías, donde ambas fuerzas gobiernan en coalición, empiezan a sonar a ultimátum. Quedan 48 horas para que el gobierno se reúna con las regiones y Santiago Abascal avisa de que su formación va a romper a aquellos ejecutivos territoriales que colaboren en el traslado de menores migrantes desde Canarias a otros puntos de España. Abascal avisa, dice, no vamos a aceptar ningún tipo de reparto. Lo escuchamos ya. Es que sea inconstitucional. Pasan también los días y el problema de la inmigración masiva e ilegal es cada día más grave. Los españoles están completamente hartos de ser víctimas de agresiones, de machetazos, de robos y de violaciones. Casi siempre a manos de los mismos, insisto, a manos de los mismos, que son los ilegales que el Partido Popular y el Partido Socialista insisten en traer a España, con un pernicioso efecto llamada, que no dejan de aumentar y aumentar con todas sus decisiones políticas. En ese contexto queremos reiterar un aviso a los gobiernos regionales. Nosotros no vamos a colaborar con la estafa de la Dirección Nacional del Partido Popular y del señor Feijóo a sus propios votantes. Se considerarán rotos, porque no quedará otro remedio, todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menas por nuestras calles, por nuestros pueblos y por nuestras ciudades. Precisamente en este contexto, mirando a la crisis migratoria que está sufriendo España, le contamos que esto puede incluso empeorar. La grave crisis migratoria que sufre Canarias amenaza con enquistarse y, sobre todo, como les decimos, con empeorar. A tenor de los resultados de los datos que maneja el gobierno, en realidad estaríamos a las puertas de un drama humanitario potencialmente mucho mayor. Moncloa y el Ejecutivo canario hacen una estimación de aquí a final de año pueden llegar hasta 70.000 migrantes más a las costas canarias, más o menos, para que se hagan una idea. Un Estadio Bernabéu totalmente lleno, de manera irregular, para sumar un total anual, ojo, 90.000 al año. La estimación se recoge en el borrador de Real Decreto para modificar la ley de extranjería en plena refriega política y en vísperas de la reunión con las comunidades autónomas para reubicar a más de 2.500 menores no acompañados. La grave crisis migratoria que sufre Canarias amenaza con enquistarse, puede incluso empeorar según los datos que maneja el gobierno en estos momentos, pendientes también de las reuniones, de los números, como os decíamos, hasta 90.000 que podrían llegar durante este año. Se espera incluso que esto se agrave con 70.000 personas esperando en las costas de África en estos momentos. Pendientes también de Oriente Medio, el gobierno de Israel ha extendido este domingo hasta el 31 de agosto la evacuación de las comunidades próximas a las fronteras con Gaza y el Líbano. Según el comunicado de la oficina del primer ministro, la decisión se ha tomado después de que los intercambios de fuego con las milicias palestinas y Hezbollah obligaran a desplazarse unos 125.000 israelíes entre octubre y noviembre de 2023. La medida propuesta por el primer ministro Benjamin Netanyahu salió adelante en vista de la continuación de los combates y las implicaciones operativas y de seguridad que surgen de la evaluación de la situación. Así, los ciudadanos de los asentamientos que se encuentran en una franja de hasta 7 kilómetros junto a Gaza o hasta 5 junto a la divisoria con el Líbano continuarían desplazados bajo financiación estatal en los distintos hoteles y residencias en los que muchos llevan ya unos 9 meses. Hablamos también del ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich. Ha dicho este lunes que su país debe continuar la guerra contra Hamás en la franja de Gaza hasta lograr la victoria. Dice que Hamás se está derrumbando y que está pidiendo un alto el fuego. Añade que es el momento de apretar el cuello hasta aplastar y quebrar al enemigo. Es lo que publica Smotrich en X. Señaló que sería insensato detener los combates ahora antes del final y dejar que Hamás se recupere para luchar contra nosotros de nuevo. Los comentarios se producen tras informes que afirman que Hamás dio la aprobación inicial al acuerdo de alto el fuego y de rehenes presentado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y además también nos fijamos en el Mar Rojo, hablamos del líder de los hutíes, Abdulmalik Baradín al-Houthi, ha advertido este domingo a Arabia Saudí sobre las peligrosas consecuencias de colaborar con Estados Unidos y con Israel y por sus acciones financieras contra los bancos controlados por los hutíes en territorio yemení. Decía lo siguiente: nos enfrentamos a las agresiones con la misma acción, bancos por bancos, el aeropuerto de Saná con el de Riad y los puertos con los puertos. Añade que esta frase es suficiente para que los saudíes revisen todos sus cálculos antes de caer en la trampa de Estados Unidos, es lo que asevera al-Houthi durante un discurso recogido por la cadena de televisión Al Masirah. Así ha vuelto a criticar la decisión del Banco Central de Yemen, establecido en Adén, la capital provisional del gobierno yemení, reconocido y apoyado por Riad, de trasladar todas sus transacciones con bancos establecidos en Saná.
Hablamos también de Irán, de la fragata iraní Shahan. Se ha hundido parcialmente este domingo en el puerto de la ciudad de Bandar Abbas, en el sureste del país, por un fallo en el sistema de flotación. El barco está ahora mismo escorado hacia su costado de estribor, según las primeras imágenes difundidas por la agencia semioficial de noticias ISNA en las aguas que rodean a la base naval de la ciudad. Fuentes de la agencia atribuyen lo ocurrido a un problema en el sistema de flotación de la fragata, que estaba siendo sometida a reparaciones. La agencia oficial de noticias IRNA, que también ha confirmado lo ocurrido, informa que las operaciones para restaurar el equilibrio del barco ya han comenzado. Hablamos también de Francia, del cordón sanitario que ha dado sus frutos, aunque con un resultado poco anticipado. El avance de la izquierda ha frustrado a Marine Le Pen. En la segunda vuelta de las elecciones de Francia se quedan, eso sí, a 150 escaños de la mayoría absoluta, que tampoco alcanzan los macronistas. La formación con gran respaldo ha sido el agrupamiento de la izquierda y la extrema izquierda. La agrupación nacional de Marine Le Pen no ha conseguido los avances esperados en el Parlamento y se queda en tercera posición. La coalición de izquierda francesa, Nuevo Frente Popular, ha frustrado el avance de la derecha, pero lejos de la mayoría absoluta. El Nuevo Frente Popular, una alianza de 5 partidos que van desde el izquierdista, Francia Inquebrantable, hasta los socialistas y los ecologistas, podrían conseguir 182 escaños en la última vuelta electoral, según los datos publicados por el Ministerio del Interior. Se esperaba que el partido Ensemble del presidente francés Emmanuel Macron y sus aliados obtuvieran unos 168 escaños, mientras que el partido Agrupación Nacional, que ganó la primera vuelta de las elecciones y era visto como candidato fuerte para tener un impulso en la segunda vuelta, se ubicaba en tercer lugar con 143 escaños. Ninguno ha conseguido la mayoría absoluta necesaria de 289 escaños para gobernar en solitario. Joan Bardella subrayaba la frustración de los votantes de la Agrupación Nacional de Le Pen. Je sais la frustration de millions de Français ce soir. Je sais l'urgence de leur quotidien, mais je sais aussi leurs attentes. Adopta la frustración de millones de franceses. Dans le pays, un vent d'espoir s'est levé. Otro de los protagonistas ha sido sin duda Mélenchon. Pide a Macron que escuche al pueblo francés y que les encargue a formar gobierno. Escuchamos. Du président de la République et de sa coalition est clairement confirmé. Dice que esa nueva coalición ha confirmado la voluntad de frenar a la izquierda, frenar a Le Pen, et admettre cette défaite sans tenter de la contourner de quelque façon que ce soit. Le Premier ministre doit s'en aller. En effet, y que quieren poner al primer ministro. Il n'a jamais reçu la confiance de l'Assemblée nationale. Il vient de diriger la campagne perdue par son camp et il a reçu un vote de défiance populaire. Y mientras tanto, el presidente francés Emmanuel Macron ha pedido al primer ministro del país, Gabriel Attal, que permanezca al frente del gobierno francés por el momento para asegurar la estabilidad del país. Es lo que apunta este lunes la presidencia francesa. Attal anunció el domingo que ofrecerá su dimisión al jefe de Estado después de que la alianza panizquierdista Nuevo Frente Popular ganara las elecciones parlamentarias, obteniendo 182 escaños en la Asamblea Nacional Francesa, mientras que el partido de Macron obtuvo 163. Sin embargo, la coalición de izquierda no obtuvo la mayoría absoluta, por lo que sus representantes admitieron que tendrán que estar abiertos a negociaciones con otras opciones políticas en el país. Ce soir, la formation politique que j'ai représentée dans cette campagne, quand bien même elle a réalisé un score 3 fois supérieur à ce qui était prédit ces dernières semaines, ne dispose pas d'une majorité. Ainsi, fidèle à la tradition républicaine et conformément à mes principes, je remettrai demain matin ma démission au président de la République. Y mientras tanto se espera que los eurodiputados de Agrupación Nacional de Marine Le Pen se unan a los Patriotas por Europa, es lo que informa el medio político este lunes, citando a personas familiarizadas con las discusiones. Creado a finales de junio, el Grupo Patriotas está integrado por eurodiputados del partido del primer ministro húngaro Viktor Orbán, ampliando significativamente su influencia con 79 legisladores y convirtiendo al nuevo grupo en el tercero más grande del Parlamento Europeo. El Grupo Patriots, lanzado el 30 de junio en Viena por Orbán, también cuenta con miembros del partido ANO de Andrej Babis de la República Checa y del FPO de Herbert Kickl de Austria. La ampliación del grupo incluye a diputados de Vox en España, de Vlaams Belang de Bélgica y el Partido Popular de Dinamarca, entre otros. Pendientes también de Alemania, los movimientos por parte de la OTAN en una semana clave con la reunión en Washington, los ojos puestos sobre todo en Joe Biden. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida les contamos todo en Negocios Televisión.
Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los COCOs, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad de las últimas horas. Ponemos el foco ahora en Alemania. El ministro de Defensa alemán Boris Pistorius ha dicho este lunes que su ministerio había recibido significativamente menos en fondos presupuestarios para 2025 de lo que había solicitado para los planes de aumentar el gasto anual de defensa en 6.700 millones de euros. Según informes de los medios locales, incluido el periódico Bild, el ministerio recibiría 1.200 millones de euros adicionales, pero los portavoces del gobierno y el ministro declinaron hacer comentarios. Hablamos ahora de China. Dice que la OTAN es una fuente real de amenazas a la paz y la estabilidad global. Es la advertencia del ministro del Ministerio de Exteriores de China. Dice literalmente que la OTAN es un producto de la Guerra Fría y una de las uniones militares más grandes del mundo. Dice que por un lado se autodenomina Organización Regional de Defensa y por el otro expande constantemente sus competencias, rebasa el ámbito de la defensa y provoca confrontación, lo que demuestra que la mentalidad de la Guerra Fría y los prejuicios ideológicos se han enquistado. Dice China que la OTAN es una fuente real de riesgos que amenazan la paz y la estabilidad
global. Es lo que apunta el portavoz de la institución, Lin Yan, en una comparecencia ante la prensa. Sus declaraciones se producen después de que Nikkei Asia desvelara que la OTAN planeaba preparar un documento conjunto sobre el aumento de la cooperación con Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Precisamente el presidente chino Xi Jinping ha mantenido este lunes una reunión en Pekín con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, presidente del Consejo de la Unión Europea, en la que señaló que la comunidad internacional debe crear las condiciones para un diálogo directo entre Rusia y Ucrania y proporcionar ayuda en ese sentido. Xi indicó que a todas las partes les interesa buscar una solución política mediante un pronto alto el fuego, según un comunicado publicado por la cadena estatal CCTV, que recoge la agencia EFE. Considerado el líder comunitario más cercano a Moscú, Orbán aterrizó en Pekín este lunes para realizar una visita sorpresa como parte de su misión de paz, desautorizada por la Unión Europea, que lo llevó la semana pasada a reunirse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Precisamente el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, acusa a la Unión Europea de tener actualmente una política de guerra y pide a los europeos independizarse de Estados Unidos e impulsar negociaciones con el presidente ruso Vladimir Putin para poner fin a la guerra en Ucrania. Dice Orbán: lamento tener que decirlo, pero Europa tiene una política de guerra. Hay que independizarse de Estados Unidos y hacer una política autónoma, porque las principales víctimas de la guerra son la economía europea y la población europea. Es lo que apunta Orbán en una entrevista con el diario alemán Bild antes de viajar a China. Orbán se mostró convencido de que en el frente no habrá solución a la guerra y por eso llama tanto a Kiev como a Moscú a buscar el camino de la negociación. Hablamos también del presidente de Estados Unidos. Les contamos que hasta 10 demócratas de alto rango han hecho llamamientos para que Joe Biden se retire de la carrera presidencial. Es lo que informan The New York Times y The Wall Street Journal. Según 5 personas consultadas por The New York Times, los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos discutieron durante una reunión privada cómo podrían convencer a Biden de que tiene pocas opciones de derrotar a Trump en las elecciones de noviembre. Las discusiones surgieron en medio de crecientes preocupaciones sobre su edad y su capacidad de ganar los comicios presidenciales, según afirman las fuentes. Entre los miembros que compartieron sus dudas sobre la viabilidad del presidente hay congresistas por Nueva York, Washington y California, así como demócratas de alto rango de varios comités de la Cámara de Representantes. Algunos de ellos dijeron que sus electores creen que el mandatario de Estados Unidos debería retirarse, mientras que otros confirmaron que ellos mismos sienten que debería hacerlo. Por su parte, el ejército de Estados Unidos ha retirado este domingo a su personal de la base aérea 101 de Níger, cerca del aeropuerto de la capital Niamey, antes de su salida de una importante base de drones cerca de la ciudad desértica de Agadez en las próximas semanas. En abril, la Junta Gobernante de Níger ordenó a Estados Unidos que retirara a sus casi 1000 militares del país tras un golpe de Estado el año pasado en la nación de África Occidental. En un comunicado apuntan a que gracias a la eficaz cooperación y comunicación entre las Fuerzas Armadas nigerianas y estadounidenses, esta operación se completó antes de lo previsto y sin complicaciones, es lo que indicaba el Ministerio de Defensa de Níger y el Departamento de Defensa de Estados Unidos en un comunicado conjunto. En la agenda geopolítica de la semana, sin duda un punto clave es la cumbre de la OTAN, que arranca este martes en Washington y que se va a extender durante 3 días. En este marco, y según lo que se ha ido dibujando en las últimas semanas, los aliados van a decidir seguir suministrando armas y municiones a Ucrania a los niveles actuales durante al menos un año más, con el objetivo de confirmar su compromiso con Kiev y enviar un mensaje claro a Rusia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y sus homólogos se reunirán en Washington en un encuentro en el que se va a conmemorar el 75 aniversario de la alianza militar, mientras las tropas rusas sigan aprovechando su ventaja a lo largo del frente oriental de Ucrania. En declaraciones a los periodistas este viernes, Stoltenberg dijo que los 32 países miembros han gastado cerca de 40.000 millones de euros cada año en equipo militar para Ucrania desde que comenzó la guerra y que esto debería ser un punto de referencia mínimo de cara al futuro. Hablando de la OTAN, les contamos que necesitará entre 35 y 50 brigadas adicionales para llevar a cabo plenamente sus nuevos planes de defensa contra un ataque de Rusia. Es lo que apunta una fuente militar a Reuters. La fuente, que habló bajo condición de anonimato, se negó a proporcionar más detalles sobre los planes, que son secretos. Una brigada consta de entre 3.000 y 7.000 soldados, por lo que generar entre 35 y 50 unidades más presentaría un desafío significativo, en otra señal de la magnitud del desafío que enfrenta la OTAN a renovar su postura para tomar más en serio la amenaza de un ataque ruso. Después del inicio del conflicto, una fuente de seguridad dijo que solo Alemania tendría que cuadruplicar sus capacidades de defensa aérea. En una cumbre celebrada en Vilna el año pasado, los líderes de la OTAN acordaron los primeros grandes planes de defensa de la alianza en más de 3 décadas y desde entonces los funcionarios han estado trabajando para traducir los documentos en demandas militares concretas.
Hablando de la OTAN, hablamos también, les contamos, las últimas declaraciones de la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, la futura alta representante de la Comisión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Afirma este lunes que la cumbre de la OTAN en Washington debe tomar decisiones que ayuden a asegurar la victoria de Ucrania y allanar su camino hacia la Alianza Atlántica. Dice Kallas que Ucrania necesita ayuda militar a largo plazo de la OTAN para ganar. Añade que en la cumbre esperan aprobar un fuerte paquete de apoyo de los aliados a Ucrania. Durante la cumbre, dice Kallas, también debemos confirmar con palabras y hechos que el camino de Ucrania hacia la OTAN es irreversible, es lo que apunta en un comunicado. Hablamos también de aviones de combate británicos Eurofighter Typhoon. Han llevado a cabo maniobras sobre el Mar Negro que habrían tomado por sorpresa la aviación militar de los de Vladimir Putin. La prensa ucraniana habla de una táctica de emboscada que está funcionando, pero es que también lo recogen medios rusos, según la publicación especializada Bulgarian Military. Dicha web explica que el incidente tuvo lugar recientemente en este disputado trozo de costa, cuando, según sus informes, 2 Eurofighters de Reino Unido escoltaban un avión de reconocimiento RC-135V cerca de Sebastopol, en la península de Crimea. Durante la misión, dichos Eurofighters se habrían alejado del avión de reconocimiento y aeronaves de combate rusas, no se sabe de qué modelo ni carga, habrían interceptado un avión de reconocimiento que quedó solo en una inteligente maniobra, según dice este medio. Otros 2 Eurofighter Typhoon británicos que volaban detrás del avión de reconocimiento con sus transpondedores apagados tomaron por sorpresa a la Fuerza Aérea rusa. Dice que la superioridad numérica era evidente y que la fuente citada afirma que los aviones rusos finalmente se retiraron. Varios canales y blogs militares occidentales elogiaron las tácticas de los pilotos del Eurofighter y cómo se divirtieron un poco, dice, con los pilotos rusos. Mientras tanto, las autoridades de Rusia han negado este lunes que el presidente del país, Vladimir Putin, haya entregado mensajes al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, para que los envíe a Estados Unidos, otros países miembros de la OTAN, tras su reunión de la semana pasada en Moscú para abordar el conflicto en Ucrania. No, esta era la respuesta del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, tras ser preguntado sobre esta posibilidad, al tiempo que ha ensalzado los esfuerzos de Orbán, que este mismo lunes ha llegado a China para hablar sobre la guerra en Ucrania para intentar sacar adelante un acuerdo de paz, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax. Peskov decía que aprecian en gran medida los esfuerzos y que Putin ha dado una valoración igualmente elevada de los esfuerzos de Orbán. Es lo que explicaba antes de reconocer que hay una gran cantidad de desacuerdos entre las partes, grandes desacuerdos, pero dice al menos Orbán está llevando a cabo un intento serio de entender la esencia de los mismos. Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron este lunes un ataque masivo contra instalaciones militares y bases aéreas de Ucrania, es lo que informa el Ministerio de Defensa ruso. La ofensiva se llevó a cabo con el uso de armas de alta precisión y de largo alcance, respuesta a los intentos de Kiev de dañar las instalaciones energéticas importantes para la economía de Rusia. Todos los objetivos fueron alcanzados, según reza el comunicado. En ese contexto, el Ministerio destacó que las declaraciones de Kiev sobre el supuesto ataque deliberado de Rusia con misiles contra objetivos civiles son absolutamente falsas. Dice que numerosas fotos y vídeos publicados desde Kiev confirman claramente la destrucción causada por la caída de un misil de defensa antiaéreo ucraniano lanzado desde un sistema de misiles antiaéreos dentro de la ciudad. Hablando de Rusia, les contamos que advierte a los países de América Latina de que no cedan a las presiones de Estados Unidos para que suministren armas a Ucrania, ya que esto podría dañar las relaciones entre Moscú y estos países. Es lo que alerta este lunes el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov. Dice literalmente: alertamos a los colegas latinoamericanos de que no cedan a la presión estadounidense, especialmente respecto al suministro de armas a Ucrania. Por ejemplo, sería un paso extremadamente destructivo, un golpe contra nuestras relaciones. Es lo que afirma en declaraciones a una revista rusa. El diplomático ruso dijo que Moscú observa la contención de sus socios latinoamericanos al no sumarse a las sanciones antirrusas. En el transcurso de un día, las Fuerzas Armadas rusas destruyeron 3 lanzadores del sistema de lanzamiento múltiple de cohetes HIMARS y hasta 10 extranjeros que participaban en su mantenimiento. Así lo informaba el Ministerio de Defensa ruso. Añade que la aviación operacional táctica, los vehículos aéreos no tripulados, las fuerzas de misiles y la artillería de agrupaciones de tropas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa destruyeron 3 lanzadores del sistema de lanzamiento múltiple de cohetes HIMARS de fabricación estadounidense y hasta 10 especialistas extranjeros que prestaban servicio a estos sistemas, y también destruyó concentraciones de mano de obra y equipo militar enemigo en 122 distritos. Pendientes también del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha denunciado nuevos ataques masivos de Rusia durante la jornada de este lunes sobre varias ciudades, los cuales habrían dejado ya al menos
10 fallecidos en Kiev y otros 10 en Kryvyi Rog, en la ciudad natal del mandatario. Dice Zelensky que los terroristas rusos volvieron a atacar masivamente a Ucrania, es lo que cuenta en su canal de Telegram, al tiempo que ha cifrado en más de 40 los misiles de distintos tipos que han estado cayendo a lo largo de este lunes en las ciudades como Kiev, Dnipro, Kryvyi Rog, Sloviansk y Kramatorsk. Dice Zelensky que edificios residenciales, infraestructuras y un hospital infantil resultaron dañados. Ha instado a sus socios a desplegar toda su determinación para poner fin a los ataques rusos. Dice Zelensky, lo que trae Putin son asesinatos. Solo juntos podremos lograr la paz y la seguridad verdaderas. Un Zelensky que, por cierto, ha llegado en las últimas horas a Varsovia, ha firmado un acuerdo de seguridad con Polonia, declaraciones por parte también de Donald Tusk. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida volvemos con todo en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. ¿Cuántas veces has dicho, aquí hay más de lo que nos están diciendo? ¿Cuántas veces has visto que lo que te están poniendo como fotografía principal para mirar la actualidad está con tonitos oscuros en algún lado que no terminas de descifrar? ¿Cuántas veces miras alrededor y dices, aquí hay más información de la que de verdad nos están dando? Ese es el objetivo de lo que la economía esconde. Un libro para intentar ver todos los detalles, todos los matices, todos los colores, todo lo que está oculto detrás de la fotografía, todo lo que nos dicen pero no nos están diciendo, y todo aquello que necesitas para tener una fotografía global de lo que de verdad quienes mandan están queriendo hacer, pero tú no tienes toda la información para ello. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Javier Echeverry. Si algo soy es un apasionado de los mercados. Y si hay un mercado alucinante es Wall Street. Bienvenidos al nuevo cierre de Wall Street, donde vamos a tener el avance de las claves de José Antonio Bittner. Vamos a tener entrevistas, vídeo consultorio. Vais a ver dónde está el rigor del cierre de Wall Street. De verdad, veníos. De Negocios Televisión, pendientes de la actualidad del viaje del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Polonia. Ha llegado a Varsovia este lunes y se ha reunido con el primer ministro polaco Donald Tusk, es lo que informa su oficina a través de la aplicación de mensajería de Telegram. Ambos líderes han firmado un acuerdo sobre cooperación en materia de seguridad y van a discutir sus expectativas antes de la cumbre de la OTAN en Washington. Zelensky y Tusk también van a hablar sobre la participación de Polonia en la recuperación de Ucrania, el desarrollo comercial y la cooperación humanitaria, según apunta la oficina del presidente ucraniano. Seguimos mirando a declaraciones por parte del alcalde de Kiev. Añade que el ataque ruso a Kiev es uno de los peores en 2 años de guerra. Es lo que afirma el alcalde de la ciudad. El ataque ruso a la capital de Ucrania este lunes fue uno de los peores en los 2 años de conflicto. Es lo que apunta el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko. Dice, literalmente, este es uno de los peores ataques. Como pueden ver, es un hospital infantil, es lo que dijo a Reuters mientras se encontraba cerca de un edificio muy dañado. Al menos 10 personas han muerto en la ciudad durante el ataque, según apuntan las autoridades ucranianas.
Pendientes también de China, les contamos que militares chinos aterrizaron en Bielorrusia durante el sábado 6 de julio con el fin de participar en una serie de maniobras antiterroristas junto con soldados bielorrusos que se van a llevar a cabo entre el lunes 8 y el viernes 19 de julio. Según defendió en un comunicado el Ministerio de Defensa de Bielorrusia, estos ejercicios ayudarán a intercambiar experiencias y mejorar la cooperación entre ambos países. A su vez, Minsk y Pekín aspiran con dichas maniobras a mejorar los niveles de entrenamiento de los ejércitos. El anuncio llega apenas 2 días después del encuentro bilateral entre el presidente bielorruso Alexander Lukashenko y su homólogo en el gigante asiático Xi Jinping. Además, las maniobras en territorio bielorruso también se producen en un momento de tensión en la frontera con Ucrania, donde las Fuerzas Armadas bielorrusas iniciaron hace 2 semanas maniobras en las regiones de Gomel y Brest, en las que participaron tanto unidades de misiles y artillería como unidades de la defensa antiaérea. Miramos también a El Salvador. El presidente Nayib Bukele ha llamado en la noche del viernes a los importadores y distribuidores de alimentos a que incrementen, que dice que están incrementando los precios de manera injustificada, a parar de abusar del pueblo salvadoreño y les ordenó bajar los precios o van a tener problemas. Decía Bukele: voy a hacer un llamado a los importadores, comercializadores, mayoristas de alimentos a que paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después, lo que advertía Bukele durante una reunión con su gabinete de gobierno transmitida en una cadena nacional de radio y televisión. El mandatario, que el pasado 1 de junio asumió la presidencia para un segundo mandato consecutivo a pesar de la prohibición constitucional, apuntó que espera que mañana los alimentos estén más bajos de lo que están ahora. Decía Bukele: pero precios más bajos o van a tener problemas. Hablamos también de los BRICS, de Rusia e Irán, miembros de la alianza que podrían abandonar oficialmente el dólar estadounidense para todas las transacciones comerciales entre ambos países. Rusia e Irán están en proceso de finalizar un nuevo sistema nacional de integración de pagos que permitirá a ambos países liquidar sus transacciones en monedas locales y eliminar oficialmente el dólar estadounidense. Una vez que el sistema nacional de pagos esté integrado, ambos países pagarán en rublos y en riales, en virtud de un entendimiento mutuo para los acuerdos comerciales. Los dos miembros de los BRICS integrarán sus respectivos mecanismos de pago para facilitar las transacciones en monedas locales. El sistema de pago ruso MIR se va a integrar con el mecanismo iraní SETAP. La nueva integración de pagos permitirá a los titulares de tarjetas iraníes SETAP retirar rublos de los cajeros automáticos en toda Rusia y viceversa. La medida marcará el comienzo de una nueva era de comercio financiero para los países BRICS sin necesidad del dólar estadounidense. Dicen que durante la reunión ambas partes ultimaron los requisitos para conectar el sistema de pago ruso MIR al sistema iraní SETAP y este proyecto ha entrado en la fase operativa, es lo que apunta el gobernador del Banco Central de Irán, Mohammad Reza Farzin. Si bien la primera etapa está casi completa, la segunda etapa está en marcha. Confirmó que la segunda etapa implica la opción de pagar con tarjetas de ciudadanos rusos en Irán. Hablamos también de funcionarios del Departamento de Estados Unidos. Han propuesto nuevas medidas contra el sector petrolero de Rusia para recuperar el mermado efecto de las sanciones occidentales impuestas a los suministros del crudo ruso. Las propuestas apuntan a una flotilla de anticuados buques cisternas rusos. Sin embargo, los asesores económicos de la administración Biden no se apresuran a aprobarlas por miedo a los efectos negativos que estas medidas puedan tener en el mercado y en consecuencia en los precios de la gasolina para el consumidor estadounidense. De cara a las elecciones de noviembre es la campaña del presidente Joe Biden lo que está en juego, es lo que escribe The New York Times. Estados Unidos y sus aliados impusieron en 2022 mediante compañías navieras y aseguradoras marítimas un límite de $60 por barril a los precios del crudo ruso, unos $25 por debajo del nivel internacional. La medida fue ideada para sofocar las capacidades económicas de Moscú en relación con el conflicto en Ucrania sin reducir la oferta del mercado. Y en este contexto, Rusia se convierte en una economía desarrollada ante el imparable boom del PIB, es lo que apunta el Banco Mundial. La economía de Rusia suma y sigue. Contra todo pronóstico, el PIB ruso solo cayó un 2,1% en 2022, el año en el que dio comienzo el conflicto en Ucrania y en el que todos los organismos internacionales vaticinaron una recesión de hasta el 10% para Rusia. En 2023 el PIB se recuperó por completo y creció un 3,6% con un fuerte aumento del PIB per cápita por la pérdida de población. Este 2024 la economía va caminando a expandirse otro 3,3% con un aumento del PIB per cápita del 5,6% frente al 0,5% que se espera en la eurozona. Para colmo, hace escasos días el Banco Mundial ha revelado que Rusia se ha convertido en una economía desarrollada según sus estándares, es decir, según los parámetros de esta institución. La economía rusa come en la misma mesa que España, Alemania o Estados Unidos.
Una semana, además, en lo económico cargado de referencias y de voces clave. El miércoles, el jefe de la FED, Jerome Powell, habla ante el Congreso de Estados Unidos. Lo hará justo un día antes de que se publique el IPC de junio de Estados Unidos y China, entre otros. En esta ocasión se espera que llegue al 3,4%. Esto implicaría un repunte de los precios de una décima respecto al dato del mes anterior del 3,3% en mayo, lo que daría la razón al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de que la inflación aún no ha dado todos los signos de tender claramente a la baja. En China se encuentra en el 0,3%. También se espera que repunte ligeramente y tire la previsión de que se posicione en 4 décimas, 0,4% en junio. O también esta semana tendremos ventas minoristas en Alemania, o el viernes, en clave empresarial, dará comienzo a la temporada de publicación de resultados del segundo trimestre del año, con las cuentas que anuncien empresas como JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Bank of New York Mellon o Pepsi. Hablamos también de Boeing. Les contamos que aceptó declararse culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude criminal para resolver una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculada a 2 accidentes fatales del 737 MAX. Es lo que apuntaba este domingo un funcionario del gobierno. La declaración, que requiere la aprobación de un juez federal, calificaría al fabricante de aviones de delincuente convicto. Boeing también pagará una multa penal de 243,6 millones de dólares, según apunta un funcionario del Departamento de Justicia. El cargo se relaciona con 2 accidentes del 737 MAX en Indonesia y Etiopía durante un periodo de 5 meses en 2018 y 2019, en los que murieron 346 personas. Este miércoles, además, reunión extraordinaria del Comité Asesor Técnico sobre el IBEX 35. Puig, la empresa española de fragancias y moda, que debutó en bolsa el 3 de mayo a un precio de 24,5 euros por acción, sube un 4,32%. Desde entonces podría sustituir a Meliá en el selectivo. Hoy lunes 8 de julio es el último día en el que los inversores podrán adquirir acciones de Indra con derecho a percibir el dividendo de 0,25 euros brutos por título y con cargo a los beneficios del ejercicio anterior que la compañía abonará el 11 de julio. De este modo, las acciones que se negocien más allá del cierre de mercado bursátil de este próximo lunes no tendrán derecho a este dividendo, aunque el abono del dividendo de Indra tendrá lugar el próximo 11 de julio. Será en la jornada anterior cuando se determinen los titulares que tendrán derecho al cobro del mismo. Pendientes de más últimas horas, más actualidad, también como siempre, mejor análisis, una pausa, un par de minutos y enseguida de vuelta con los expertos en Negocios Televisión.